Bienvenidos, bendito pueblo de Dios, benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, a las riquezas de este bendito día, del único que tiene todo lo que necesitamos para mantenernos firmes, para mantenernos con vida, para mantenernos con luz, para mantenernos con la esperanza viva. Dios y nuestro Señor Jesucristo, que tienen el tercer cielo abierto cada que nosotros clamamos, cada que nosotros venimos con hambre y sed de justicia, para que en este día descienda su maná, descienda su bendita palabra y podamos escuchar a los que tenemos oídos espirituales e identificar la voz de nuestro pastor, a todos los que hemos entrado por la puerta del redil para el sustento que necesitamos, y que cuando venga nuestro Señor Jesucristo nos encuentre firmes en este bendito camino. Son los deseos de este su siervo, y con toda humildad y con todo temor me pongo a los pies de mi Señor, de mi Rey, de mi amo, habiéndole ya pedido para que me pueda utilizar como instrumento. Bendito hermano y bendita hermana, también le he pedido, le he rogado por cada uno de ustedes, por todo suscriptor, por todo seguidor, por todos los que daban un seguimiento y ya no lo dan más. Yo le pido a Dios también por todos los que estén predestinados el día de mañana para escuchar esta bendita palabra por este medio o por cualquier otro medio santo. Así, bendito hermano y bendita hermana, me pongo a los pies de Cristo Jesús para continuar con la enseñanza número 56. He orado por todos los que están en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Puerto Rico, en Chile, en la India. Así que continuemos con el capítulo 21 del Evangelio de San Mateo. El Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículo 42. Estábamos viendo ayer, bendito hermano y bendita hermana, la bendita enseñanza sobre los arrendadores que Cristo Jesús vino a contratar a su viña. Ya el que tenga oídos, escuche las enseñanzas que Dios me permitió enseñar el día de ayer sobre la viña, sobre los arrendadores, sobre el lagar, sobre la torre, sobre todos los simbolismos que Dios utiliza poniéndonos parábolas para que entendamos a los que estamos con temor y temblor. Bueno, 42 dice, Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Y mire, muy importante, nunca leíste. Porque este fruto, bendito hermano y bendita hermana, la mayoría de los que aman los primeros lugares, los que hacen mercadería de las cosas de Dios, no conocen la bendita palabra, no meditan de día y de noche. Y un testimonio para poder profundizar este versículo. Alguna ocasión escuchaba yo a una periodista que entrevistó a un pastor, a uno de los apóstoles más reconocidos a nivel mundial, Kaish Luna, que tiene, creo que en Guatemala, su mega iglesia. Esta periodista pues lo entrevistó y ella dice que cuando entró a su oficina, una mega oficina, encontró toda clase de revistas, de coches, de casas, de todo, que lo que menos vio fue una Biblia ahí adentro. Y también es raro que en una congregación carguen la Biblia, la tienen, pero no la leen. Entonces no conocen, tuercen las Escrituras,
Saben que está Mateo, Jeremías, Isaías, se saben algunos versículos para torcer las escrituras. Por eso, desde el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento, siempre ha profetizado y siempre profetizó de la salvación, de lo que iba a traer Dios para con el primer pueblo y para los que no éramos su pueblo, con diversidad de enseñanzas y simbolismos. Uno de muchos fue esto que viene en Salmos 118, 22 y 23. La piedra que desecharon los edificadores. Ahora, muy importante, bendito hermano y bendita hermana. Yo le he explicado, ¿no? Los simbolismos de la piedra. Cristo Jesús nos dice la palabra que es la piedra angular. ¿Por qué piedra? Tiene dos simbolismos muy importantes desde el Antiguo Testamento. En Ezequiel, cuando nos habla del lucero de la mañana de Luzbel, este ser que después fue arrojado del tercer cielo, dice la bendita palabra que él era una piedra preciosa y se paseaba en el Edén como piedra preciosa. De igual manera, en el Antiguo Testamento, la vestimenta de los sacerdotes tenía en la vestimenta un éfod, que era como una placa de oro, aquí en el pecho, que tenía 12 piedras preciosas. Preciosas, tenía zafiro, tenía esmeralda, tenía ágata, tenía cornalina, tenía piedras preciosas, 12 piedras preciosas. Creo que por aquí tenía una, pero bueno, a ver si la puedo alcanzar para podérsela enseñar. ¿Cuál era el éfod? Permítame tantito. Aquí está, mire. Perdón, me costó un poquito de trabajo, pero esto era lo que utilizaban aquí en el pecho, obviamente del tamaño del pecho en su vestimenta, y tenían 12 piedras preciosas. Claro, estas son imitaciones, ¿verdad? Tenían 12 piedras preciosas. Bueno, ¿qué representa la piedra preciosa? Representa el brillante, la esmeralda, el zafiro. Destellan siempre con la luz, destellan luz, destellan unas líneas de luz cuando se pasa el brillante en un anillo o se pasa ante la luz del sol o a la luz de un foco, destella una luz hermosa. Así también la piedra también tiene el simbolismo bíblicamente que es para edificar, que cuando nosotros queremos, por ejemplo, edificar una construcción que quiera aguantar los terremotos, los ciclones, los terremotos, aquel que construyó su casa en una piedra o en el cerro, los cerros son de piedra, pues es más difícil que una casa que está bien cimentada en una roca, se caiga a una casa que esté en un valle, que esté en tierra. Es más factible que la casa que está no en la piedra se caiga. Entonces, esos dos simbolismos tiene la luz y la edificación. La edificación. De hecho, les recuerdo también que la bendita palabra nos dice, por medio de Cristo, lo vimos en San Mateo, ¿verdad? Dice, y el que viene a mí a escuchar estas palabras y las hace, le compararé como a un hombre prudente que edificó su casa en la roca. Ahora, los edificadores somos los siervos, somos los que estamos trabajando para edificar una casa espiritual. Le pongo ejemplo, como una sombra de lo que iba a venir. Noé edificó un lugar en donde fuera salvo él y su casa, llamada el Arca de Noé. Edificó. ¿Y qué es que Noé haya edificado en la roca? Pues bueno, si usted ha leído Génesis, Noé
jamás había hecho, para empezar, un barco, un transatlántico. Porque ese fue un barco grande. Para aquella época no había barcazas tan grandes como la que Dios mandó hacer a Noé. Ahora, Noé jamás había construido una barca, no tenía experiencia. Así como yo también, yo no tenía experiencia de este camino. Pero Noé fue sumiso y obediente para edificar algo que nunca había hecho, con el instructivo y con la voz del Creador de los cielos y de la tierra. Y se le dio la orden, ¿verdad?, que el arca fuera de acacia, que fuera con brea, que fuera de una ventana, que fuera de 300 codos de longitud, que fuera de la altura también de tantos codos. Y Noé, vemos que nunca replicó, que nunca dijo: ay Señor, como una ventanita, permíteme ver más ventanas, hay muchos animales, para que tengamos aire, para que podamos ver el mar, el diluvio, Señor. No, ¿sabes qué, Señor? A mí me parece bien poner una cama adentro, para que esté cómodo. Noé jamás, en toda la enseñanza que nos da Dios, contradijo a Dios y fue sumiso y obediente, y hizo el arca durante mucho tiempo. Se tardó mucho tiempo en hacerla, ¿sí? Y una vez que la edificó conforme a la obediencia, el arca resistió la ira de Dios contra los impíos. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, lo que Dios mandó es una piedra para empezar a edificar nuestras vidas, y hoy lo que estamos edificando para salvarnos es ser o llegar a ser el templo de Dios. En el primer pacto se le dio el privilegio a Salomón de edificar un templo a Dios. Luego se le dio el privilegio a Nehemías y a Esdras de edificar también el templo, de reconstruir un templo. Y a nosotros, el día de hoy en este nuevo pacto, espiritualmente, como una sombra de lo que iba a venir, nosotros vamos edificándonos mutuamente hasta ser morada del Espíritu Santo, como él dice en Efesios 6. O sea, que el discipulado, cuando Dios me llama, y el venir a la palabra, y el ser obediente a la piedra que es Cristo Jesús, y el hacer sus palabras, voy edificando mi vida para que lo antiguo vaya pasando y para que pueda llegar a ser una nueva criatura y pueda llegar a ser morada del Espíritu Santo y pueda ser el templo de Dios. Porque en el templo habitaba Dios. Pero, recordemos, primeramente vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Esta piedra que mandó Dios para que edificaran, ya no el templo que ya estaba profetizado para ser destruido, sino el templo que es la iglesia, en el nuevo pacto, cuando vino lo verdadero, lo rechazaron. Se quisieron quedar con el templo que era una sombra. Se quisieron quedar en el pacto, pero no por cumplirlo, porque eran hipócritas, eran pecadores. Recordemos, ya vimos la parábola del campo que vino Dios a dar y a pedir cuentas a sus arrendadores. A los que van dando un seguimiento saben a lo que me refiero. Ya vimos que se quisieron quedar con heredad. ¿Por qué? Porque esto les había dado una fuente de ingresos, de riquezas, de poder, de altivez, de soberbia. Puse muchos ejemplos sobre ello. Ahora, aquí otra vez que esto Jesús les está diciendo, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Ahora, en Salmos, ¿qué profetiza esto? Un ángulo, bendito hermano y bendita hermana, cuando se edifica una casa o se edifica una construcción. Bueno, en el cimiento, que se llama, aquí en México se le llama cadena, a lo que se pone antes de levantar una edificación, se le pone piedra, se le pone un cimiento de unas traves anchas, una varilla ancha, con una profundidad, si quiere, una buena edificación. Se le llama cadena. Pero en esa cadena, pues se maneja una barra de cemento ancha,
con varillas anchas, pero para unir la otra, porque si mi construcción va a ser rectangular o va a ser cuadrada, bueno, necesito hacer una barra y para poderla unir a la otra que hace esto, se necesita entonces un castillo, así se llama aquí en México, no sé, o una columna, que también es bíblico, columnas, para poder unir esas dos traves o esas dos barras, para poderlas unir y que fueran una sola construcción. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, se le llama a Cristo la piedra angular, porque ya hemos visto aquí en San Mateo que vino por alguien que no era su pueblo y que vino también primeramente a los suyos, pero vino para que nos uniera mediante el Evangelio, para que edifiquésemos juntos con esta misma palabra y que Él fuera la cabeza, así como le acabo de decir. Noé tuvo una cabeza, que fue Dios. Y lo que nunca había hecho Noé y desconocía, lo pudo hacer perfectamente bien, que resistió lo que fue el diluvio. De igual manera, también nosotros tenemos a Cristo Jesús, que es nuestro Rey. ¿Qué significa que sea nuestro Rey? Que un Rey gobierna. ¿Qué significa la palabra Señor, amo y dueño? Para que nos sujetemos totalmente y seamos obedientes y podamos edificar el templo, terminar el arca. Pero muchos que Dios mandó a esta piedra, la han desechado. Ahora, ¿cómo la desechan? Porque los fariseos seguían yendo al templo, seguían predicando a Jehová. Hoy también, la mayoría siguen predicando a Dios y a Cristo Jesús. ¿Cómo puedo desechar hoy a Cristo? ¿Cómo puedo desechar esta piedra? Bueno, el ejemplo, como yo le dije, ¿verdad? Noé se cayó e hizo exactamente como Dios le dijo que hiciera el arca. Pero hoy no. Hoy han metido sus razonamientos, han metido costumbres y hábitos de otras iglesias que Dios no manda en la Biblia, como trabajos, como escuelas, como otra obra que no es. Y desecharon el pacto de la cruz, el pacto de una consagración, el pacto de no practicar el pecado, el pacto de salir del mundo, el pacto de estar en la azotea, el pacto de ser de arriba, el pacto de un sacrificio total y una entrega total a Dios. Desecharon a la cabeza, porque la cabeza está aquí en la Biblia. Bendito hermano y bendita hermana, que es, la cabeza es del cuerpo, de la iglesia el día de hoy. Entonces, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, de un pueblo que también no era su pueblo, y de este pueblo a los que crean. Y así estaba profetizado por el rey David en los Salmos. Dice, el Señor ha hecho esto, no yo, dice Cristo, Dios, el Señor. Así le plació, así fue su amor, así fue su misericordia, no nada más para con ustedes, sino también para los que no eran su pueblo. Y es cosa maravillosa a nuestros ojos, porque en este versículo fue una pregunta, ¿nunca leíste? ¿Nunca te enteraste que esta piedra que ustedes ya estaba profetizado que iban a rechazar y que era cosa maravillosa a sus ojos? Pero a los ojos que pueden ver, a los que no son ciegos, porque a mí, cuando pude ver este camino, cuando pude ver la verdad, cuando pude ver el amor de Dios, me quedé perplejo, me quedé maravillado y sigo maravillado de todas las riquezas y de que Dios me haya permitido ver el camino y poder reconocer a Cristo Jesús como Señor, como amo, como piedra, como el único Salvador que está en la Biblia. También dice en Hechos, ¿verdad? Y habla de la piedra. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser
piedra del ángulo. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre. Así que vuelvo a repetir. La piedra es sujetarse, es ser obediente. Y muchos el día de hoy se asemejan a los fariseos. Se asemejan. ¿Por qué? Pues porque aman la mercadería, aman el dinero, aman la pereza, aman el poder, aman los primeros lugares. Eso ya lo hemos tocado. Bendito hermano y bendita hermana. Ahora dice en el 43. Por tanto, les digo que el reino de Dios será quitado de ustedes y será dado a gente que produzca los frutos de él. Así que Dios nos diseñó, nos creó con un libre albedrío para escoger entre el bien y el mal. Y Dios es un Dios justo a los pagos de maldición. Como también en Deuteronomio, a mí me impactan unos capítulos y muchos versículos en donde Dios le dice al pueblo: el día de hoy te pongo la muerte, la maldición, te pongo la bendición y la vida. Y yo te he creado con un libre albedrío para que tú escojas. Lo del mundo es pasajero, son deleites. Lo mío es por fe, es esperanza, es padecer. Ahí tú sabes si crees o no crees. Yo te he dado libre albedrío. Ahora, los que no creen y quieren seguir en este camino con sus razonamientos, haciendo mercadería y tomando y robándose, ahora sí que el campo que Cristo Jesús, como dijeron, ¿verdad? En la parábola, como ya lo vimos, ¿verdad? Cuando Dios mandó a su hijo, ¿qué dijeron? Este es el heredero, matémoslo para quedarnos con la heredad. Que ya vimos que es una fuente jugosa de ganancia, de poder, de altivez, de soberbia. Entonces, es justo Dios, porque el que no cree en la piedra, el que no cree en la locura de la cruz, el que no cree a Cristo Jesús, pues fíjese bien, el reino de Dios será quitado de ustedes. ¿Qué es esto? ¿Quién es el rey? Cristo Jesús es el rey. ¿Qué pasa en estas congregaciones de aquel entonces que era el templo? ¿Y qué pasa hoy con los que imitan a los fariseos? ¿Qué pasa hoy? Que no tienen la cabeza, no tienen la verdad, no está Cristo Jesús ahí. Muchos dicen y engañan a la gente: donde hay 2 o 3 está Cristo. Y mentira, falso. Dios ni Cristo habitan con la iniquidad y la impiedad y la hipocresía. Por eso que dice: sal de ellos, pueblo mío, sal de ellos. Cuídate de la levadura de los fariseos, no comas del árbol del mal, aléjate de ellos. Hay muchísima enseñanza sobre mandamientos de que Dios nos prohíbe rotundamente ir a escuchar a estos ángeles disfrazados de luz, pero que tienen al diablo, que tienen lobos. Entonces, ¿por qué? Porque ahí no está el rey, ahí no está reinando, ahí no está gobernando. Tendrán la Biblia, predicarán como los fariseos, seguían leyendo los rollos, pero ¿sabe qué? Todas las escrituras las torcían, no las entendían, como hoy también. Por sus frutos, sabemos que en esas congregaciones están en el mundo, están en las riquezas, están en otra obra, menos en la cruz. ¿Por qué? Porque el pago, el justo pago que Dios les ha dado, es que les ha quitado al rey, les ha quitado la cabeza y los ha dejado con un velo para que crean en la mentira. Y les ha puesto sellos en esta bendita ley que es la Biblia para que no la entiendan. Porque Dios es el que da el pago de bien o el pago de mal. Por eso dice: el reino les será quitado. Ya no escucharán la voz verdadera de Dios, de ustedes. Y será dado a gente que produzca frutos de él. Claro, ¿verdad? Porque de igual manera, si yo rento una viña, y la rento para que me dé mi dinero, para que me dé mi fruto, y veo que en 10 años no me dio nada, pues yo lo he hecho y se la doy a otros que me den para lo que yo arrendé.
O le pongo otro ejemplo también. Yo tengo, por ejemplo, una casa y la rento. ¿Para qué? Para que me dé un dinero. Pero los arrendadores no me pagan en un año, ni en 2 años, ni en 3 años. Entonces, ¿qué voy a hacer? Los voy a echar, los voy a sacar y voy a conseguir a otro que me dé, que me pague y me cumpla. De igual manera, el fruto que debemos de dar, ¿cuál es? El fruto es el que dio Abel. Desde el Antiguo Testamento hay una base, una plataforma con historias vivas de este camino y de lo que para lo que Dios nos creó. Abel ofreció en sacrificio los primogénitos de su ganado y escogió lo más gordo y escogió lo mejor para ofrecérselo a Dios en sacrificio. Y lo más gordo. Y Dios se agradó. ¿Qué es esto? Que los representantes, los que Dios nos ha escogido, tenemos que ofrecerle sacrificios. Esto quiere decir, cuando por el Evangelio Dios, mediante su presencia, convence a alguien de salir del mundo, de arrepentirse y de entrar por la puerta del redil, mi labor, mi trabajo es la viña, es consagrar mi vida, es estar en la cruz para apacentar a esa ovejita que empieza como un lechoncito chiquito y mi deber es cuidarlo, apacentarlo, que el lobo no se lo lleve, como le dijo Cristo Jesús a Pedro: Pedro, me amas y apacienta mi rebaño. Y una vez que haya tenido un crecimiento, decirle a Dios: Señor, aquí te ofrezco esta ovejita como sacrificio, porque está en la cruz, porque con tu bendita palabra murió al mundo y porque ya está preparada para derramar también su sangre y dar por gracia lo que recibió por gracia. Ese es el fruto. Pero no podemos dar un fruto si no es con la presencia de Dios, porque también en Gálatas viene el fruto del Espíritu Santo. Así que para eso nos mandó llamar Dios, no para jactarme y decir: soy cristiano, voy a la iglesia, cargo la Biblia y ya soy salvo. No, Señor, no. El Creador, todo lo que hizo fue para darle un servicio. Todo lo que hizo, estrellas, sol, luna, ángeles, todo es para una obra, es para consagrarnos, pero muchos no conocen la obra, que es amar a Dios y amar al prójimo, que es ser la sal, que es ser la luz, que es que Dios nos regresó lo que Adán y Eva perdieron en el Edén, esta bendita obra, porque muchos no quieren pagar el precio de despojarse como el rico, de dejarlo todo. Por eso no dan un fruto. Por eso, ahora, ¿a quién le da Dios? Porque también alguna vez se acercaron los fariseos a Juan el Bautista a burlarse de él, incrédulos, y él dijo: si Dios quisiera sacar hijos de esta piedra, los sacaría, como diciendo: a ustedes no los necesita, si ustedes no creen. Y de igual manera, hermano, si yo no creo, y si alguien que esté viendo esto no cree, no nos preocupamos. Dios escoge y sigue el Evangelio y va a escoger a otro, que lo que desechó alguien por ignorancia, por insensatez, por no darse cuenta de las riquezas que Dios nos dio, se la va a dar a otro y le va a dar la oportunidad a otro, que verdaderamente dé un fruto, que verdaderamente le dé los talentos a Dios, que cuando el Señor nos pida cuentas le digamos: 10 talentos me diste, 10 talentos te doy, 5 talentos me diste, 5 talentos te doy, y no decirle: Señor, como sabía que eres duro, me guardé el talento, pero aquí está, porque ahí va a ser el llorar. Entonces, hemos sido llamados para dar un fruto, bendito hermano y bendita hermana, y el primer pueblo no lo quiso. Y de igual manera, nos está profetizando la apostasía, porque muchos no dan fruto. Ofrecen lo que ofreció Caín, el fruto de la tierra, dinero, mega iglesias, equipos de sonido, aparatos de lujo para las alabanzas. Eso es lo que ofrecen el día de hoy, pero menos ovejitas consagradas en la cruz y despojadas del pecado y del mundo para consagrar sus vidas a la verdad. Menos ofrecen eso. Bueno,
Entonces, el reino de los cielos será quitado de ustedes y será dado a gente que produzca frutos en él. También hablando de los gentiles, de los que no éramos su pueblo. Dice en el 44. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Ahora, bien, si creo en Cristo es para edificación. Si no creo en Cristo, pues mire, cae sobre mí. Imagínense una piedra de 1 tonelada. Mire, por ejemplo, ahora aquí, con las desgracias que están pasando de los huracanes, de las lluvias, han habido deslaves que han desprendido rocas, que han sepultado carros con gente, casas con gente. Entonces, los simbolismos que pone Dios, o Cristo Jesús es para que me ame, o Cristo Jesús es para que me edifique, o Cristo Jesús es para que me enriquezca, o Cristo Jesús es para desbaratarme, para quebrantarme y para sepultarme. ¿Por qué? El que cayere sobre esta piedra, ¿qué es caer? Ah, no, la cruz es tropiezo. Ah, no, eso es locura. Comer su carne, beber de su sangre. Vámonos. ¿Quién podrá aguantar? ¿Quién podrá escuchar? No, no, no. El hermano está loco. ¿Cómo que predica esto? ¿Cómo que predica dejarlo todo? ¿Cómo que predica dejar caminar? Vamos. Bueno, eso no lo digo yo. Lo dice Cristo. Y el que cayere, el que Cristo Jesús se vuelva piedra de tropiezo en vez de edificación, será quebrantado. ¿Qué es quebrantado? No tengo aquí algo, estaba buscando. Tengo un vaso de barro que el hacedor, el alfarero, empezó a trabajar junto con Cristo y me empezó a edificar. Pero llegó un momento en que ya no creí en la locura de la cruz. ¿Ok? Entonces toma ese vaso, lo pone y deja caer la piedra. Imagínense dejar caer una roca de 1 tonelada en una jarra de barro. Pues, las añicos. O sea, así nos destruye Dios al que no cree. Dice que y sobre quien ella cayere por tropezar con esta piedra y no edificar, le desmenuzará, lo destruirá. ¿Y qué es esto? Pues mire, hermano, el pecado paga un salario es la muerte. O sea, ¿dónde me desmenuza Dios? Regresándome de donde me sacó, a la cautividad, al mundo, a las tinieblas, a ser alimento de Satanás y de los demonios. Ahí quedó desmenuzado. Así que Dios es un Dios justo. Nosotros tenemos libre albedrío. Y la maldición o la bendición, cada uno le da conforme a la fe. Conforme a la fe. Hay muchos incrédulos que tentaron a Dios, como el primer pueblo que tentó a Dios, como Adán y Eva, que no creyeron y tentaron a Dios y vieron que Dios es veraz, tanto para pagar la maldición como nosotros los justos, que nos ha pagado la bendición. Dios es fiel y no hace excepción de personas. La palabra es en general. Dice en el 45, y oyendo sus parábolas, porque todo lo decía con parábolas, con ejemplos, los principales sacerdotes y los fariseos, que ya tenían un corazón endurecido, porque entendían que era para ellos, entendieron que hablaba de ellos, porque fue con parábolas. Entendieron que ellos estaban rechazando a Cristo, porque se les dio a entender en el momento, por parábolas, y a ver si se arrepentían. Porque ¿qué hubiera pasado que en ese momento se hubieran postrado a los pies de Cristo y hubieran pedido perdón? Como no había venido el Espíritu Santo y el pacto de la perfección, Cristo Jesús los hubiera perdonado. Por eso se les dio el don de entender. Pero mire lo que pasó. Pero
46, versículo 46. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo. Lo querían matar. Lo querían linchar ahí. Pero ¿sabe por qué no lo hicieron? Porque el pueblo creía en él. Porque el pueblo se maravillaba y decía, no. No vayamos a perderlas. Los diezmos, las ofrendas. No vayamos a perder los aplausos. Los reconocimientos. Cállense. Pero lo querían matar. Temían al pueblo. Porque el pueblo, lo tenía Cristo Jesús por profeta. Pero no todos. Recuerde que pocos creyeron en él. Y como había ya hecho milagros y todo, lo tenían por... Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que este evento se da en un lugar donde todo el pueblo se juntaba en los tiempos de la Pascua. Cuando subió, cuando había mercadería. Todos estos eventos se dan en ese lugar. Así que había una multitud de gente en ese momento. Y los fariseos, los sacerdotes, mejor se callaron, no porque no tuvieran ganas de desbaratarlo. Ahora, también, bendito hermano y bendita hermana, ¿qué aprendemos? Que cuando Dios permite por medio de un instrumento decirle a un representante que se arrepienta, que está pecando, que han rechazado a la piedra, que Cristo Jesús es la cabeza, que no están haciendo conforme al pacto, se chinan dientes, se molestan. O puede haber dos frutos. Uno, que se arrepientan, o otro, que se vuelvan como los cerdos y nos despedacen. Así, recordemos los que han leído, porque recuerden que estas enseñanzas son para el pueblo de Dios. Job. Yo voy a poner de ejemplo Job. Job, una vez que Dios le permitió probarlo por medio del adversario, y que tenía una llaga y quedó sin familia y quedó todo, llegaron, entre comillas, 3 sabios del pueblo de Dios, que conocían, entre paréntesis, la escritura. Pero no tuvieron el discernimiento de que Job estaba pasando una prueba y le empezaron a señalar pecado, que era, hijo, decía, yo no he pecado. Y bueno, así sucede, ¿no? Con los 3. Y uno que era más joven, llamado Eliú, se mantuvo en todo momento callado, escuchando porque él es más joven. Y en el Antiguo Testamento, primeramente se le da prioridad a los ancianos a hablar. Una vez que cesaron y ya no tuvieron palabras con Job, y Job ya había pecado de palabra, diciendo que Dios, bueno, primeramente justificándose que era justo y no dando la gloria a Dios, y diciendo que porque Dios le daba ese pago, en eso pecó Job con su boca. ¿Sí? Entonces Eliú, cuando habló, reprendió y le hizo saber el pecado a Job y se lo señaló y dice, yo lo acabo de ver, no como a los otros que decían pecaste, pero no le decían qué pecado había hecho Job. ¿Y sabe qué? Job fue humilde para escuchar a Eliú y fue perdonado por Dios. Pero estos que se les dio la revelación, que entendieron que hablaban de ellos, que Cristo Jesús les decía que estaban rechazando, no fueron capaces porque ya tenían un corazón endurecido, hermano. Se querían quedar con la viña, con el campo. Pero ¿cuál es el problema? Que les fue quitado el reino, el entendimiento. Profundicemos, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y yo tengo horror, yo tengo terror, porque Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, y oyendo sus parábolas los principales y los pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque lo tenían por profeta. Vamos a empezar el capítulo 22. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo, otra vez, otra parábola, como la que acaba de poner la piedra. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas
a su hijo, a su hijo. Y aquí le voy a empezar a explicar cada versículo para profundizar la revelación espiritual de esta parábola. El reino de los cielos es cuando vino Dios a traernos y a regresarnos la ley y a traernos a los que creímos en Cristo Jesús y que Dios nos hizo pueblo y nos dio este rey, el rey del cielo, porque también hay un rey de aquí abajo, un rey terrenal, pero aquí habla del reino de los cielos. Es semejante, una imagen, una parábola, a un rey que hizo fiestas de bodas a su hijo. El rey es Dios. ¿Y por qué de bodas? Porque Cristo Jesús bajó, el Padre bajó en Cristo Jesús para buscar esposa aquí con los seres humanos para su hijo, para que le diéramos hijos, para que nos utilizase y multiplicarnos espiritualmente hablando, porque la palabra nos dice que la iglesia es la esposa de Cristo y es la nodriza, es la que se encarga de cuidar a sus hijos, de apacentarlos, de amamantarlos, de cuidarlos. Entonces Cristo Jesús dijo: mi Padre está buscando adoradores de espíritu, está buscando quien quiera ser mi esposa. O el Evangelio, cuando se me presentó por primera vez y yo creí, se me dieron las arras del Espíritu Santo, que es simbólicamente cuando yo, por ejemplo, conozco a una mujer y me gusta mucho y me quiero casar con ella, voy y le digo: ¿sabes qué? Me gustas, quiero casarme contigo, ¿aceptas? Y ella dice: sí. Es el Evangelio, porque nosotros aceptamos. Entonces le pongo y saco de mi bolsa un anillo de compromiso con un brillante, que significa: ya estás comprometida, ya no puedes irte con otro novio, ya estás comprometida para que dentro de medio año o 8 meses o un año nos casemos. Ya estás comprometida, ¿sí? Ok, eso también es el discipulado, esas son las arras del Espíritu Santo. Ahora bien, en el trayecto del discipulado, Dios me va a probar a ver si soy digno de ser la esposa de Cristo y a ver si no soy una ramera, una prostituta que me vaya al mundo. De igual manera, yo si soy una persona sabia y rica y le puse el anillo de compromiso a una mujer para casarnos en un año y es mi novia, la voy a probar. Y con mi mismo dinero voy a mandarle jóvenes guapos, fuertes, con carros del año, con mucho dinero, con residencias, claro, todo conmigo, para que la seduzcan, a ver si me es fiel o no me es fiel, a ver si me ama y se va a casar por amor. Una vez que la probé de muchas y diversas formas y ella dijo: no, yo estoy comprometida, mira mi anillo, yo me caso en un año, entonces yo me caso con esta mujer. De igual manera, Cristo Jesús, aquellos que fueron fieles, aquellos que le dijeron no al adversario, al enemigo, entonces son los que Cristo Jesús toma por esposa. A eso se llama el rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Ahora, habla de una fiesta, porque también, bendito hermano y bendita hermana, en el Antiguo Testamento Dios nos habla de fiestas. De hecho, había 3 fiestas principales al año. La fiesta de la Pascua que acabamos de ver. Y ahorita le voy a decir por qué era fiesta. La fiesta, cuando se sembraba y terminaban la labor de sembrar, hacían fiesta porque la tierra la araron, porque sembraron y hubo lluvia. Y la otra fiesta era cuando recogían la cosecha, el fruto. Ahora, sabemos que en una fiesta hay alegría, hay música, hay vino, hay baile.
Yo le digo, antes cuando no era cristiano, pues de cierta manera, cuando hacíamos una fiesta o me invitaban a una fiesta, pues por un momento olvidaba la amargura, olvidaba ya con el vino, ¿verdad? Ya con la música, ya con la comida, ya con la plática con otros, olvidaba de cierta manera un rato el agobio de la vida cotidiana que llevaba, por un rato. Aquí, bendito hermano y bendita hermana, esta fiesta en la que estamos, de las bodas del Cordero, porque en una fiesta hay comida, hay bebida y hay música. Así también, hoy, la comida en estas bodas que nos trajo es el maná, es el pan, es esta bendita palabra que es un alimento espiritual, es la obra de amar a Dios y amar al prójimo. La bebida, su sangre. Como dice la palabra, antes embriáguense con el Espíritu Santo donde no hay disolución. Recordemos que hemos hablado del vino. A mí, el consagrar mi vida, el haber tomado mi cruz, el derramar mi vida, el ya no ser de carne, me trae alegría, me trae gozo, me trae júbilo. Y por consiguiente en automático alabo con sinceridad a Dios. Y le voy a decir que es la alabanza y que es la verdadera sinceridad, para quitarle el engaño y el velo que muchas iglesias tienen y que están engañadas. Mire, voy a suponer que un preso en la cárcel está cantando: libre, yo soy libre, las puertas de la cárcel me fueron abiertas, y yo lo veo en su celda cantando. Para empezar, lo puede cantar, pero no ha experimentado el gozo de la libertad. Ahora, una persona que estuvo encarcelada durante 10 años, 15 años, y de repente se le da la libertad, esta persona sí puede sentir la verdadera libertad y decir: libre, yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas. Pero ¿cómo voy a cantar yo con júbilo siendo preso y cautivo del mundo, estando en la carne? Sí puedo cantar, pero no es un cántico que lo esté viviendo. Entonces, una fiesta es la libertad, es la cruz, es haber salido del mundo, porque esa libertad nos trae gozo, nos trae un éxtasis, no como el que da el mundo, el dinero, no, diferente. Ahora, el vino, el estar embriagado con el Espíritu Santo, ahí está la comida, ahí está el vino y ahí está la música. Como en las bodas de Caná, también, que ya lo vimos. El primer milagro que hizo Dios, que convirtió el agua en vino. Y había vino, había comida, había alabanza, había alegría. Así que mira, hermano y hermana, también, desde que Dios me ha traído esta bendición por medio de Cristo Jesús, ya no necesito yo ir a las fiestas que antes iba para salir un ratito de mi monotonía, de mi angustia, que era que el 15 de septiembre, que eran cumpleaños, que eran fiestas, que eran que los tamales, que el 2 de febrero, que era la Navidad, que era el Año Nuevo. No, líbreme Dios. Todos los días hay fiesta. Todos los días aquí hay alabanza, hay sangre, hay alimento, hay gozo. Todos los días estamos en familia, todos los días estamos deleitándonos, todos los días estamos danzando, saltando de júbilo por la libertad, y todos los días tenemos este alimento, todos los días tenemos el vino que es de la sangre de Cristo y nuestra consagración. Todos los días estamos de fiesta. Ahora, esto lo trajo Dios en el nuevo pacto. Las bodas, el reino, fíjese bien, ya vimos, es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Ya le expliqué qué es esto. Ahora,
Para venir a las bodas se necesita invitar. Y la invitación es por medio del Evangelio. Ahora dice, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Recuerde que dice la palabra. A los suyos vino, que primeramente vino a su pueblo. Ya le expliqué el porqué en enseñanzas pasadas. Dios es justo. Y primeramente vino por los de la circuncisión en el prepucio. Y pocos, muy pocos, lo siguieron. Pero la mayoría no quisieron. Y aquí está, fíjese bien. Volvió a enviar otros siervos. Primeramente, Jeremías, Isaías, Habacuc. O sea, en el Antiguo Testamento, Dios envió varios siervos para llamarlos a que no pecaran, a que guardaran, a que esperaran la esperanza. Mas estos no quisieron. Volvió a enviar otros siervos. Otra vez, el Antiguo Testamento. ¿Cuánta enseñanza hay viva? De todo el tiempo que Dios envió profetas para que vinieran a los pies de Dios, para que no pecaran, para que guardaran el pacto. ¿Cuántas? Siervos y siervos. En todas las generaciones, en todos los tiempos, desde que entró el pecado al mundo, Dios en todo momento a su pueblo lo estuvo exhorte y exhorte. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decir a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, viene Cristo, viene la libertad, he preparado mi maná, mis toros y animales engordados han sido muertos. Y todo está dispuesto a venir a las bodas, con parábolas. Porque claro que aquí está hablando de comida. Toros, cuando habla de animales engordados y han sido muertos, pues obviamente habla de cuando alguien va a sacrificar un animal pues, para dar de comer. Pero le voy a explicar esta parábola. Mis toros y animales engordados han sido muertos. El toro, el buey, representa un animal o representaba un animal para dar la tierra, un animal de carga, un buey. Hemos dicho que los simbolismos, los animales tienen simbolismos. Recuerda también que en el Antiguo Testamento, Abel presentó un sacrificio de sus primogénitos, los animales más gordos. Así lo dice, los animales más gordos. ¿Y qué es gordo? Le voy a explicar. Y también los animalitos gordos. Dios me mandó llamar por el Evangelio. Y mediante su amor y el amor de Cristo, en el discipulado, me fue alimentando primeramente de leche, luego de comida, para tener este alimento en mi corazón, la comprensión del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, como lo dice la palabra, que un escriba saca los tesoros viejos y los tesoros nuevos de su corazón, hablando del Antiguo y Nuevo Testamento, y cuando Dios pone el discernimiento de entender toda su palabra, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, ya es un animal gordo para trabajar, para ir a la cruz, para morir y alimentar a otros, para sacrificar nuestra carne, como en el primer pacto, que el animal que se sacrificaba, se consumía la carne, las vísceras y entraba la sangre en el hebrillo a Dios. De igual manera, yo no puedo servir si no estoy muerto al mundo, si sigo en la carne, todo con simbolismos. Y este nuevo pacto vino por medio de Cristo Jesús. Y primeramente está hablando de que los siervos que mandó llamar en el Antiguo Testamento con profecías de Cristo fue con Jeremías, con Elías, con Eliseo, con Habacuc, con Ageo, con Ezequiel, etc. Y que después Cristo Jesús con los primeros discípulos que entraron al pacto de la cruz,
al pacto de la muerte, los utilizó para ir por todos los lugares a decir: vengan a las bodas del Cordero, ya está la mesa preparada, ya está todo, todas las riquezas, para que vengan a la fiesta los que quieran creer. Que es la invitación de Dios a la cruz. Dice entonces: he aquí, he preparado mi comida, ya hablamos de comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, vengan a las bodas de mi hijo. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Ponga atención, bendito hermano y bendita hermana, porque aquí vamos a concordar hoy con esta enseñanza, primeramente para el primer pueblo y hoy también para muchos que se jactan de ser hijos de Dios y de estar en la verdad. Nosotros hemos hablado que para venir a las bodas del Cordero, yo le he hablado del matrimonio. Yo, por ejemplo, antes de ser cristiano, me casé por el catolicismo, que ese matrimonio no me valió. Pero, ¿a qué voy? Yo, antes de casarme, tenía amigos, me gustaba el básquetbol, me gustaba el rapel, me gustaba el voleibol, me gustaba ir a correr al cerro, me gustaba irme de día de campo, me gustaba los fines de semana irme con mis amigos a echar la copa. Y una vez que me casé, supe que si amaba a mi esposa, toda esa vida que llevaba, la tenía que echar a la basura y empezar una vida nueva. Una vida nueva con un matrimonio para una entrega a mi esposa y mi esposa de igual manera una entrega a su esposo para amarnos y para educar y cuidar a nuestros hijos y trabajar para ellos. De igual manera aquí, bendito hermano y bendita hermana. O sea, a mí Cristo Jesús o Dios me llama para las bodas, pero hay un precio. Hay un precio. El precio es estimarlo todo como basura y salir de toda obra que no me permita ser una esposa digna para multiplicar, para cuidar a sus hijos. Porque en este matrimonio con Cristo Jesús, como una parábola y como un ejemplo que ha puesto del matrimonio, tengo que dejar toda obra. Así de igual manera, recuerde que este pacto es de muerte. Y yo le he hablado, bendito hermano y bendita hermana, de negocios, de obras, de trabajos del mundo. Hay muchos que cuando se les dice, vengan a las bodas, Cristo Jesús quiere que sea su esposa, Cristo Jesús te da una obra, unos dicen, no puedo dejar mi labranza, me produce mucho dinero, no puedo dejar mis negocios, no puedo dejar la otra obra por venir a servir. Y otros, dicen el 6, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron por ir a invitar, por ir a decir, vengan al reino de los cielos, tomen su cruz. ¡Ah! ¿Dónde es esa palabra? ¡Mátalo! ¡Maldito! ¡A un lado! De igual manera, este es su siervo, por invitar, con el pacto de la muerte, del bautizo, para que vengan, para que tomen las arras, para que sean trabajados por Dios y puedan llegar a ser esposa de Cristo. Olvídese lo que me han dicho, que tengo demonio, que cuál es mi cobertura, que quién me puso, que eso no es la verdad, que eso que Dios es amor, olvídese todo. Pues eso sí, y a otros, tomando los cielos, los afrentaron y los mataron. A muchos, a todos los afrentaron. Físicamente, como a Esteban, como a muchos, como a Cristo, por venir a predicar, por venir a invitar a las fiestas del Cordero,
y que es un mandamiento que nosotros tenemos de Dios y que no somos cobardes, porque sabemos que llevar el amor de Dios y llevar la verdad muchas veces puede costar la vida. Afrentas. Bueno, dice, al oírlo el rey, o sea, Dios, se enojó con el primer pueblo, porque primero fue para el primer pueblo, esto que estamos viendo. Se enojó y enviando su ejército destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad. Ahora bien, ¿cómo quedó el primer pueblo? Quedó con el templo destruido, quemado. Quedó con una ciudad destruida. De hecho, ahorita están en guerra, donde ya no pueden, desde hace 2000 años, ofrecer los cultos que ofrecían, y están bajo maldición. Y destruyó a aquellos, fíjense bien, homicidas. ¿Por qué llama homicidas? Porque estos se dedicaban a ir en contra de la vida, en contra de Cristo, en contra de la cruz. Y cada cristiano que creía y seguía a Cristo, iban y decían, no, no. Igual cuando Pedro en el libro de los Hechos trabajaban para las bodas del Cordero, estos iban a meter a la gente para confundirlos, para decirles que no es cierto, que eso no era el camino. Y de igual manera a mí me ha pasado, porque cuando Dios me ha permitido hablar del reino de los cielos, de la fiesta, e invitar por el Evangelio a las fiestas, hay adversidad donde dicen, no es cierto, esa no es la verdad, Dios te ama, no es cierto que tienes que dejar, no es cierto, y son homicidas. Como dice en San Juan 8:44, ustedes son de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, no con una pistola, no con una metralleta, no con una daga, no con un arma física, no, sino con su sabiduría, con la mentira. Apartan, porque el pecado paga un salario de la muerte. Entonces, estos eran homicidas, como hoy también todos aquellos que se les dice vengan y no quieren dejar la obra del mundo, que aman más las riquezas, el fruto es que son homicidas. ¿Y qué hace Dios en su ira? Y quemó la ciudad. ¿Qué significa hoy el día de esto? Hoy. ¿Qué significa hoy? Que el fuego de Satanás los tiene en cenizas. Están en el mundo. Los tiene sin vida. Están en el Sheol. Están en el Hades. Están donde está el trono de Satanás. Y no tienen vida. Son de carne. Son de polvo. Y eso, bendito hermano, es un justo pago que Dios da. Bueno, bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Si Dios lo permite, mañana continuaremos con esta parábola que aún no termina. Y que si Dios quiere, pues mañana la seguiremos deshebrando y profundizando. Yo me despido con un abrazo y con el beso del óculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite, y gracias.